en Vamos las Chicas y ahora sí pido fuerte el aplauso aquí en el estudio para recibirlo a él. Es un lujazo poder conversar en esta tarde de día lunes con Luis Machín. ¡Bienvenido! Muchas gracias. Ahí estábamos tan contentos desde temprano, ya que veníamos anticipando, vendiendo, contando que ibas a estar acá con nosotras. Y estás haciendo la última sesión de Freud que te viene trayendo tantas satisfacciones esta obra. Entiendo que debe ser una satisfacción hacerla, pero también te está trayendo satisfacciones, tantos reconocimientos y nuevamente en cartel. Sí, sí. Estamos empezando el tercer año. Venimos haciéndola mucho durante el 2023, 2024. Mucho. Estuvimos haciendo funciones por el interior del país, sí. Y teniendo siempre una respuesta de la gente muy emocionante, porque por lo que dicen después, lo que nos por comentan, las devoluciones, los comentarios. Sí, las redes, o cuando se quedan allí esperando para saludarnos. Así que la satisfacción sí, es cierto, lo de los premios es cierto, pero bueno, en general, para nosotros los premios más importantes son que a la gente les guste lo que estamos haciendo, y la verdad es que la última sesión de Freud es una obra de esas características. Se renueva el año y se renueva la obra. ¿Saben hasta cuándo? ¿Es literalmente a pedido del público que ustedes van a ir viendo o ya tienen un recorrido pensado para esta obra para este año? En principio estamos terminando en febrero. Okay. Estamos haciendo funciones ahora viernes, sábados y domingos en el Picadero. En febrero haremos sábados y domingos y hacemos algunas en la costa. Estuvimos la semana pasada en San Bernardo, Pinamar, Villa Gesell. Ahora volvemos. Un poquito. Esta semana no, pero la semana próxima, miércoles, jueves, viernes, San Bernardo, Pinamar, Gesell de nuevo. En febrero vamos a hacer 2 funciones solamente en Mar del Plata y vamos a hacer una función en Necochea y una en Miramar. Pero eso es en febrero. Sí, ya con idea de ir terminando. Tal vez después se mantenga un poco una función, pero digamos lo fuerte. Es ahora en el verano. Es ahora. ¿Cuál es el secreto de la obra? ¿Por qué pensás que pasa el tiempo y que sigue en cartel y que sigue convocando y que sigue siendo atractiva para el público? Mirá, la obra plantea varias cosas que uno podría analizar. Sobre todo a mí me da la sensación, por ya conocerla como la conozco, tiene que ver con la diferencia, con el planteo de las diferencias de pensamiento, las diferencias de punto de vista, de puntos de partida. Estamos hablando de 2 personalidades muy importantes del siglo XX. Freud como científico, quien descubrió el inconsciente y a partir de eso todos los beneficios que trajo para tanta gente. Y el otro personaje que es Luis, un escritor muy importante del siglo XX que todavía tiene muchos seguidores y que la gente lo puede conocer porque es el autor de las Crónicas de Narnia. Sí. Siempre lo menciono porque es algo que se ha visto mucho, es una película que se ha visto. Y que es accesible, claro. Sí, y bueno, digo, para mí una de las cosas importantes que tiene la obra es cómo estos 2 hombres con sus creencias igualmente escuchan al otro, y si bien se sabe que va a ser difícil que los convenza, pero tienen la altura suficiente como para prestarse a ese diálogo que es por demás interesante, porque no es que solo se discute de ciencia y de religión, sino que hay muchos temas que nos cruzan a los seres humanos en nuestra vida en diferentes momentos, que tienen que ver con la importancia del amor, la sexualidad, la vida o no después de la muerte, y a partir de ahí estas tendencias fuertes de cada uno de ellos, pero con la particularidad de que se prestan a la discusión. Luis, cuando uno se dispone a dialogar o a debatir con otra persona que tiene ideas diferentes, ¿crees que es para imponer en el otro las propias ideas o porque en el fondo si uno está tan dispuesto a ese intercambio es porque quizás está abierto a que algo lo modifique del pensamiento del otro, ¿no? Me parece que pasan las 2 cosas. A uno le gustaría que el otro, si bien no piensa igual porque nos nutrimos de las diferencias, uno trata de que el otro lo entienda, le crea y lo siga. Convengamos que es así. Pero también cuando te prestás a la diferencia, sea en la discusión o en la acción, también estás observando al otro. Y estás viendo sus movimientos, y estás viendo cómo es consecuente o no con lo que piensa, y a partir de ahí también vas afirmando tu forma de pensar.
Yo creo que hay de las dos cosas y que las dos cosas son muy nutritivas. ¿Y en qué lugar en esas dos cosas, en esos dos roles te sentís más cómodo vos, Luis Machín? Porque ¿viste? Hay gente que es más de confrontar, imponerse, decir lo que piensa, y hay otros que son más de escuchar, o sea, y después ver si dicen o no lo que piensan. Con los años, a medida que uno se va poniendo más grande, me voy volcando por la otra, ¿no? Por la de pensar, quedarme con mis convicciones, intentar escuchar, intentar comprender. Y si no lo comprendo y si veo que no va a haber mucha posibilidad, me empiezo a correr. Cuando era joven, tal vez era más vehemente en algunas cosas, claro, o intentaba... como más combativo por ahí. Sí, no lo he perdido eso. Creo que uno no debería perder el carácter combativo. Yo creo que lo sigo teniendo, pero es cierto que la escucha, sobre todo los hijos, te cambian mucho, ¿no? Yo tengo hijos relativamente chicos, 16 y 12, y yo creo que si algo te modifica en la vida son ellos, porque al educarlos e intentar, te ves en ellos. Claro. Indefectiblemente te ves en ellos. Y cuando ves algo tuyo que está en ellos y que no está tan bueno, decís cómo la pifié en tal cosa. Entonces en la educación intentás darle otras herramientas para que no se den la cabeza contra la pared como uno ya se la dio. Claro. Esta es la historia de la humanidad, esto es así, seguirá de generación en generación. Recién te afecta o te toca cuando lo ves en un hijo. Sí, cuando lo ves en un hijo y ves el comportamiento y ves algo tuyo que se está transfiriendo ahí y que no está bueno, es horrible. Es horrible porque además en la educación tratás de cambiárselo y los genes son fuertes, ¿viste? Y a veces hay algo de eso que se mantiene muy firme en los hijos. Pero es una linda edad en la que empiezan por ahí a debatir. Sí. A dar como sus puntos de vista. A disentir incluso, ¿no? A disentir, y uno aprende. Yo creo que con los años también fui aprendiendo eso, a aprender. Hay cosas con las que yo no comulgaba y seguiré sin comulgar. Pero es cierto que intento escuchar en la medida que puedo y cuando ya me canso no escucho más. Se terminó, digo, pongo me voy, me anulo. ¿Te y ya está. Digo, sí. ¿Y qué? Sí, porque me parece que es más sano en un punto. Yo tengo 56 años, voy a cumplir 57 este año. Digo, hay algunas cosas que decís, bueno, me parece que no tengo tanto tiempo para cambiarlas como tenía cuando tenía 20. Por ahí esto que yo te dije de combativo no es que dejes de ser combativo, pero por ahí elegís qué batallas dar y que no valen, las cuales no valen la pena. Sobre todo eso, sí, sobre todo eso. Yo creo que el aprendizaje de la vida tiene que ver mucho con eso. Es decir, bueno... Como que por ahí a los 20 tenés energía para dar 1000 batallas y en un momento te empezás a regular eso, claro. Bueno, yo ya estoy regulando. Y hablando de aprender, de Freud, ¿qué aprendiste a partir de interpretar este personaje, de componer, de hacer esta obra? De Freud más que nada aprendí siendo analizado, estando sentado ahí en ya habías pasado por diván. Esta obra te encuentra vos ya habiendo pasado por diván. Sí. Yo esta obra la hice 2 veces. Yo hace 13 años hacía el otro personaje. El otro personaje, me acuerdo. Hacía Luis. O sea que es una obra que conozco mucho, pero en lo personal el psicoanálisis, en lo que más me ha ayudado es siendo yo analizado. Me analizo hace muchísimos años y esta obra sí me dio la posibilidad de bucear bastante más en la personalidad de Freud, ¿no? Ya me interesaba, es un personaje que a mí me resulta atractivo hace muchos años, ¿no? Pero bueno, a partir de que decidí componerlo, esta segunda versión tiene mucho que ver con un empuje mío. Yo después que la terminamos de hacer, a mí me daba la sensación de que todavía había mucha gente que quería verla y que yo tenía ganas de seguir haciéndola, siendo que yo hacía Luis. Pero cuando pasaron los años, ya me dio más ganas de abarcar la personalidad de Freud y entonces ahí sí empecé también a meterme más en investigar un poco más su vida y entender un poco su comportamiento inabarcable, ¿no? Para una mente pequeña como la mía, inabarcable llegar a una mente tan poderosa como la de Freud. Pero yo estoy muy, muy orgulloso y yo creo que cada noche eso se vuelve a poner
en primer lugar, porque la gente de verdad que lo agradece mucho y está... Mira, yo hago teatro desde que tengo 16 años, o sea, hace 40 años que hago teatro. Hice muchas obras, pero de verdad que esta obra, la gente termina y estalla, se para, gritan, sí, Claro. es como si hubieran visto a los Rolling, digo yo, un poco más chico, ¿no? Pero pensás que también es porque mucho el público vos recibís público de todo el país, en general la gente quiere venir aquí a la capital, han hecho gira también, no sé qué gente del interior los ha podido ver, pero en general se dice que la Argentina y Buenos Aires en particular es la ciudad con más psicólogos per cápita a nivel mundial. Sí. Entonces creo que también somos una sociedad muy permeable a escuchar discursos de estas características. Sí, lo somos. En esta ciudad eso se ve claramente, se percibe claramente en ciudades como Buenos Aires, Rosario, Córdoba, La Plata. Son ciudades que además tienen muchos estudiantes de psicología. ¿Los van a ver los estudiantes? Sí, los estudiantes, los psicoanalistas, los psiquiatras. Los profesores de los estudiantes, claro, todos. Grupos de católicos, curas. Mirá. Porque Dios es un tema importante en la obra. Sí, ¿no? y además es no cierto que Luis tiene seguidores. Hasta me habían dicho que tenía una cuenta de Instagram. Yo alguna vez la busqué y no la pude encontrar, a lo mejor no como la buscaba yo, que no tengo mucha cancha con eso. Pero me habías dicho que tenía hasta como un club de los fans que la mantienen viva. Sí, supongo que debe tener que ver mucho Las Crónicas de Narnia, que fue una película muy, muy vista. Claro. Y además, bueno, era un grupo junto con Tolkien, El Señor de los Anillos, eran un grupo de escritores católicos de mucha relevancia en el siglo pasado. Entonces, sí, de repente levanto la vista, estoy actuando y en El Picadero, que la gente se la ve mucho porque está muy cerca, de repente ves sacerdotes. Claro. Están ahí. No, y también está bueno eso, destacar que no es solo Freud lo que convoca, sino que también el otro personaje, el de Luis. Pero incluso en ciudades que por ahí uno no las liga tan directamente al psicoanálisis, el argentino en general, nos damos cuenta porque la obra tiene terminología psicoanalítica, y si no conoces algo, de algunas cosas no te reís. Esto es así. Y sin embargo, en los lugares que lo hemos hecho, y mirá que estuvimos en muchos lugares, tiene repercusión, la terminología se comprende. La Argentina es en general un país muy psicoanalizado. Hay teatros, hay salas en la ciudad de Buenos Aires y en el país que son muy grandes. En el caso del Teatro Picadero, es una sala que está diseñada de tan hermoso modo que uno siempre siente que está cerca del escenario, ¿no? Y ahí uno puede apreciar la composición de este personaje, porque hay una transformación física de Luis Machín a Freud y en su circunstancia que es impactante y que eso también celebramos con el aplauso. ¿Cómo fue ese trabajo? ¿Fue un trabajo solitario o en escena con el compañero y el director? Hay las dos cosas. Por curiosidad, esto que decía antes, yo me puse a investigar cosas de Freud por curiosidad, no porque necesariamente esas cosas después uno las tenga necesariamente en cuenta para la composición. Sí, yo tomé como un dato muy importante es su enfermedad. Él tenía un cáncer los últimos 15 años de su vida, el cáncer de laringe lo atravesó esos últimos 15 años. Él tenía una reproducción del maxilar superior y el paladar entera, no tenía nada prácticamente en la boca, y en esa época se hacían esas prótesis, se hacían de caucho y se le pegaban los dientes, digamos, no los suyos, ¿no? Los postizos. Y eso yo lo tuve muy en cuenta porque intenté bastante imaginarme cómo sería una prótesis que prácticamente es la boca entera. Entonces empecé a buscar algunas... Hay muy poco, pero hay algunas grabaciones de él hablando. Hay una muy conocida que dice: soy Sigmund Freud, descubrí el inconsciente, todo en alemán, por supuesto, pero yo me puse a escucharlo muy detenidamente y te das cuenta la dificultad y algo de lo que le está costando. De lo que le está costando y de esa prótesis que se mueve adentro. Eso yo lo tuve en cuenta. Pero después, teniendo en cuenta eso, tenés que tener en cuenta que estás haciendo teatro, que tiene que entenderse lo que decís, que tiene que haber proyección en lo que decís, porque las salas no son todas iguales. El Picadero la gente está cerca, pero de repente vamos a salas como, no sé, el Teatro Coliseo Podestá, que tiene 1.100 localidades y han estado colmadas de gente esas funciones, y vos tenés que
proyectar, eso se tiene que escuchar. Bueno, eso es todo eso es técnica, horas de vuelo, ¿no? Vas aprendiendo a que sobre todo que la técnica no invada la propia construcción de lo que haces. Cuando yo decidí que voy a ser franco acá, es el hecho de que le sea dificultoso para hablar, no es de las primeras funciones, fueron ensayos de las posteriores funciones. Entonces yo eso ahora lo tengo, así que el que la vio al principio la puede venir a ver ahora de nuevo, que y hay cambios. va a haber cosas distintas. No, bromeo con esto, pero con esto sí lo que quiero decir es que los actores estamos siempre ensayando, siempre estás probando alguna cosa, alguna sutileza. Es un momento en el que la obra, tal vez ya llegando a sus fines, es cuando la obra mejor está y por eso cuesta tanto dejarlas. Claro. Luis, hablabas, por ejemplo, de esto de cómo gira la obra, de que vas al interior y me resulta inevitable hablar un poco de esta peli que rodaste, que rodaron con un muy lindo equipo en Tucumán, Tafí Viejo, porque en cierto punto me llamó la atención cuando me puse a leer que está toda armada con gente local, con tucumanos, digo, y eso quizás no estamos tan acostumbrados, ¿no? Y que vayan actores como de renombre, entonces, bueno, ¿cómo fue ese armado de esa película? ¿Cuándo estrena? Es algo que se está esperando en el 2025 y más en esa región. Sí, fue una muy linda experiencia, comandada por Eduardo Pinto, que es un director con quien yo ya había trabajado y había hecho una película que se llama Sector VIP. Es alguien que tiene muchas inquietudes permanentemente. En este caso es una serie, son 6 capítulos. Ah, bien. Sí. No hay mucha información todavía, por eso por ahí a veces la confusión, hay algunas fotos. Es más, porque hace un mes vi que decían que se estrenaba, pero después hace 2 semanas dicen que se va a estrenar y todavía no hay fecha. No, ya la tienen. Seguramente será más hacia mediados de año. Ok. Hay una plataforma ahí que está interesada en tenerla. Para nosotros es muy importante porque cotejás con colegas de otras regiones que también tienen otras formas, otras maneras, hablan distinto, tenés que acostumbrarte a eso. Es una tonada tan linda la tucumana, ¿no? Y tan expresiva, y hay actores y actrices tucumanos que son de verdad muy buenos, que por ahí uno no los conoce tanto, pero que producen en sus lugares y que son muy conocidos. Así que esta mixtura de actores de acá y actores de allá, para mí fue muy enriquecedora. No es la primera vez que lo hago, pero siempre he trabajado mucho en Córdoba, por ejemplo, con actores y actrices de allá, y siempre es enriquecedor porque conoces otros lugares, porque la serie está es muy de la región, se cuenta mucho sobre la historia de Tafí Viejo y sobre la universalidad de lo que nos pasa a los seres humanos, ¿no? El amor, el desamor. Claro. Los temas, yo siempre digo, no son mucho más que... No, pero imagino que vos, santafesino, también te debe gustar eso, de poder ser federal. Sobre todo porque yo me tuve que acostumbrar bastante a las eses. A la S. Claro. Porteña, ¿no? A esa porteña. Y bueno, en el 2024 te pudimos ver en Cromañón. Bueno, por ahí preguntarte cómo, en ese sentido, si te dejó conforme el proyecto, cómo viene tu año de cara al 2025, ¿se está rodando, no se está rodando? Muchas veces hablamos con actores que nos cuentan que están con proyectos, pero también es un poco el voz populi de que hay pocos proyectos, entonces saber cómo viene en ese sentido por ahí tu 2025. Cromañón es una serie muy importante que sigue manteniéndose en los primeros lugares de la plataforma de Prime Video. Nos produce un enorme orgullo, satisfacción haberla hecho porque se cuenta una historia que ha sido tan dolorosa y que sigue siéndolo para los sobrevivientes y los familiares de los chicos que se perdieron allí, que se murieron ahí. Sobre todo es importante para las nuevas generaciones. Nosotros fuimos viendo el recorrido a partir de esa masacre, como dice el personaje que yo hago, pero no las nuevas generaciones. De repente mis hijos la Eso te iba a vieron. decir, tus hijos justo que tienen 12, 16... La de 12 no se anima, la nena no la vio. no se anima.
Pero mi hijo la vio, se estrenó un viernes y el sábado ya se lo había terminado. Y ahí empezaron también algunas preguntas, curiosidades de él también. Sí, es volver a poner en agenda para un montón de generaciones que por ahí no conocieron literalmente el hecho. Para un montón. Eso ha sido importantísimo y ha tenido una repercusión muy grande, se ha visto mucho. Yo tengo... Y para vos la composición del personaje, porque ahí tuviste un interlocutor, ¿no? ¿Cómo fue cuando hablaste con las personas, con las víctimas? Muy fuerte, sí. José Iglesias es... El papá de una de las víctimas. El papá de Pedro, uno de los chicos que murió ahí. Tuvimos una reunión en su casa, él muy generosamente me recibió, estuvimos más de 4 horas hablando, él contándome detalles que son tristísimos de esa noche. Tremendo. Y sin embargo, bueno, él tuvo esa apertura y esa generosidad, es alguien que que todavía sigue como abogado, él es abogado, sigue teniendo juicios civiles. Él fue uno de los querellantes de la causa y tiene una fortaleza increíble que a mí como padre me obliga, ¿no? Hay cuestiones que ya exceden la interpretación. Total. Yo lo decía el otro día, fuimos con él a un programa de radio y yo lo que comentaba era eso, ¿no? Que en un momento que estábamos hablando ya no era el actor que quería tener una entrevista para sacar el personaje. Ya, si eso había sido en un momento, se diluyó a los 15 minutos y ya éramos 2 padres hablando. Seguro. Entonces ahí a mí me sirvió igualmente muchísimo, él estuvo muy cerca, yo tuve necesidad en varias de las escenas que hice de escribirle, él me dio su teléfono y él tenía el mío y yo le comentaba lo que me pasaba y él me agradecía y yo le agradecía y cuando se estrenó, él se estrenó un viernes y el domingo me dejó un mensaje muy amoroso, muy sentido. Así que es alguien que yo atesoro muchísimo y que me sirvió muchísimo, pero ya te digo, excede ya lo actoral. Sí, es algo desde lo humano, desde lo personal. Desde lo humano, como padre. Y tuvo una repercusión muy importante, y la sigue teniendo y eso nos da mucho orgullo porque no siempre la ficción toca temas tan difíciles. No, y el cómo, además, ¿no? Porque muchas veces la ficción cuenta historias reales y a veces cuando son historias cercanas nos quedamos, y en cambio en este caso con una sensibilidad que se agradeció. Sí, creo hay que gente que no la puede ver, que directamente... Sí, le afecta tanto que no. Sí, yo fui a la presentación de un libro de uno de los muchachos que estuvo allí en Cromañón, que se llama Cromañón, las cenizas siguen ardiendo, y te das cuenta que, bueno, digo, había muchos chicos y chicas que ya son hombres y mujeres que habían estado allí esa noche y que algunos no la habían podido ver. Claro. Había madres, padres de chicos que murieron ahí ese día en la presentación, que fue complicado, ¿no? Hay cosas que son complejas, sé que hay familiares que no están de acuerdo con la serie, esas cosas indefectiblemente siempre van a pasar que algo nunca va a conformar a todo el mundo. No deja de ser una ficción basada en un hecho real. Entonces hay cosas que no pueden ser nunca como fueron. Tal cual. Y te preguntaba cómo viene tu año con proyectos. Mira, nosotros por ahora seguimos con la última sesión de Freud. Voy a empezar a ensayar en un tiempo más, no mucho más, otra obra de Marc Saint-Germain, que es el mismo autor de la última sesión de Freud. Bien. Se llama Relatividad y es sobre Einstein y un vínculo particular con una periodista que viene a hacerle una entrevista que lo hace Gabriela Toscano. Ay, qué linda dupla. Lo dirige Carlos Rivas, que es la pareja de Gabriela, y bueno, estamos entusiasmados, viendo en qué momento empezamos a ensayar y con ideas de hacerlo entre mayo por ahí, abril, mayo por ahí. Grandes figuras del siglo XX en el teatro, ¿no? No era así en Buenos Aires. Bueno, hay algunos compañeros, amigos que quieren saludarte. Ah, bueno. Luis es una persona que vengo siguiendo su trabajo desde que llegó desde su Rosario natal.
comparto con él una mirada social y estética, lo que me permite trabajar muy abiertamente, muy profundamente con él. Tiene como actor una mezcla interesante de obediencia. No sé si es esa la palabra, pero en realidad es obediente a las indicaciones del director, pero a la vez tiene una gran libertad creativa, es decir, que tiende a superar las indicaciones, por lo menos conmigo trabaja así. Bueno, un saludo para todos, un abrazo para vos, querido Machín. Hola, mi querido Luis Machín, te estoy mandando un beso, un saludo enorme, sabes lo que te quiero y lo que te admiro. Sos un gran actor y das mucha felicidad verte. Nosotros compartimos las grabaciones de Viudas e Hijas del Rock and Roll allá por 2014, creo, en Telefe. Y la verdad que trabajar con vos fue una diversión garantizada. Recuerdo que arrancaban las escenas y medio que nunca sabías muy bien cómo terminaban, digamos, con la dupla Machín-Ginás. Recuerdo una escena en particular que terminamos todos entonando la marcha de San Lorenzo, ¿te acordás vos? Bueno, sabes que te quiero mucho. Te mando un beso. Y acá tengo un tipo que te quiere saludar. Janito. Te mandamos un beso grande. Chau, Luis. Toda la familia te quiere mucho. Hola a todos, ¿qué tal? Soy Patricio Arellano y desde acá, desde el frío de Madrid, quiero enviarle un abrazo muy grande a mi compañero Luis Machín, con quien tuve el placerazo de trabajar hace ya muchos años, en el 2004 en Padre Coraje, donde yo interpretaba a Nando Guzmán y él al doctor Froilán Ponce, y fue realmente un trabajo hermoso y muy desafiante para mí. Yo era muy joven y teníamos escenas, el 99% de mis escenas eran con Luis y eran de alto voltaje, eran escenas realmente complicadas de hacer, porque era otra época realmente, escenas que quizás hoy pasarían desapercibidas, en aquel entonces dieron mucho que hablar. Así que le mando un abrazo muy grande, fue un placer haber transitado esa historia con él, con un profesional como él, así que un abrazo grande, Luis, que estés muy bien. Qué bueno. Qué lindos mensajes y qué lindos recuerdos, ¿no? De todos estos proyectos. Arellano hacía un montón que no lo veía. Y bueno, Daniel Veronese y Paola, que son también... Daniel dirige la última sesión de Freud, me dirigió en Vigilia de Noche, en Idiota... me estoy olvidando algunas seguro. He trabajado mucho, somos vecinos, nos vemos permanentemente. O sea, están siempre en contacto, Tomamos claro. café en la esquina de casa siempre. No se puede soltar. No hay manera. He trabajado siempre con mucha, lo que él dice, ¿no? Con mucha libertad. No soy tan obediente como él dice. Yo sé que él lo dice porque tenemos como una interna nosotros que nos reímos bastante. Pero yo decía una obra que no le daba ni 5... Ah, que no le dabas bolilla. Él me hacía marcaciones que yo las tenía en cuenta, pero hacía mis versiones. Sí. Bastante libres mis versiones. Y Ahí después estaba el rebelde Machín. tuvimos una charla muy buena, muy profunda, incluso en ese momento por mail, nos escribíamos por mail, sí, algunas cartas, era todo un poco más romántico que ahora que muy epistolar, es más claro, inmediato. Pero siempre he trabajado con enorme libertad, siempre estamos pensando cosas juntos. Bueno, con Paola, Viudas e Hijas del Rock and Roll, es cierto, nos divertíamos mucho, nos reíamos mucho y de repente terminábamos una escena, no sabíamos dónde terminaba, un día terminó en la marcha de San Lorenzo. O sea, se arrancaba, no pero me digas no se sabía por qué, dónde no me digas terminaba. por qué terminamos cantando la marcha de San Lorenzo. Y con Arellano, sí, era Padre Coraje. Sí. Él hacía mi amante joven, así que sí, eran escenas de alto voltaje en esa época. Y sí. Era otra sociedad también. Sí, no era tan habitual, y sobre todo en la televisión abierta que la veían. Yo tenía un amigo que me decía, vienen las escenas tuyas con ese chico, me decía, yo me tengo que tirar a la mesa para que las nenas no vean. Porque se pasaban en un horario a las 10 de la noche, todavía Seguro, los chicos no prime sabían time, ni dormir. claro. Pero bueno, son tres colegas que quiero mucho. Luis, recordar, por favor, entonces, ¿cuándo te pueden ver, días, horarios, dónde obtener las entradas y que puedas hacer la invitación? Bueno, estamos con la última sesión de Freud en el Teatro El Picadero, viernes, sábados y domingos. Los horarios están en mi Instagram o en El Picadero, porque algunos van cambiando.
Estaremos en San Bernardo, Pinamar y Villa Gesell de nuevo la semana que viene, miércoles, jueves y viernes. Y vamos a estar haciendo viernes, sábado y domingo en enero en el Picadero, y en febrero vamos a estar sábado y domingo. Yo diría que la vean ahí, porque si hacemos después alguna será muy suelta. Claro. Así que si andan por acá o por la costa, vean La la obra. oportunidad de ver la última sesión de Freud. Muchísimas gracias, Luis. Gracias Te a despedimos con ustedes. un fuerte aplauso aquí en el ¡Bravo! estudio. Vayan a la Placer mesa ahora. enorme charlar contigo y por supuesto las puertas del programa están siempre abiertas para todo lo que nos quieras venir a contar, a difundir, a dar a conocer tus trabajos. Va a ser un placer para nosotras charlar contigo. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Luis. Hacemos un pequeño corte, enseguida volvemos.